En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Cataluña, que como siempre organizamos con la colaboración y el patrocinio de Asistencia Sanitaria, Renfe y Red Eléctrica de España. La bienvenida y el agradecimiento, como es natural, hay que dirigírselo en primer lugar y de forma especial a Rosa Díez, diputada del Parlamento Español y portavoz de Unión, Progreso y Democracia, que es nuestra ponente invitada de esta mañana. Y también quiero agradecer a Arcadio Espada, escritor sobradamente conocido de todos, que haya aceptado hacer la presentación de este acto y que tiene la palabra. Gracias. Buenos días. Encantado de estar esta mañana aquí presentando a mi amiga Rosa Díez. Hay una especie de tópico respecto a la democracia que la identifica con la estabilidad. Hay muchas imágenes de ese tópico forzado. El lechero, por ejemplo, cuando llaman a tu casa a las 4 de la madrugada, en fin, es el lechero. Eso es una democracia frente a la dictadura. Hay otro rasgo de la estabilidad, que es el de la democracia estable, pausada, quieta, frente a la revolución y el desorden. La democracia, en algún sentido, parece asociada así a una cierta inmovilidad moral y también a una cierta inmovilidad política, e incluso una cierta inmovilidad puramente mecánica. Cambia la ciencia cada día, nuestra manera de aprehender el mundo, de darnos cuenta de lo que sucede. Cambia, bien lo sabemos hoy, que pasamos de Keynes a Hayek cada 15 minutos, la economía cambia. Cambian los medios de comunicación, es decir, la representación básica de lo real, a cada momento, a cada instante. Y en cambio, parece establecido que la democracia es una suerte de reino inmune, ajeno a esos cambios, ¿no? Que es su virtud, de algún modo, el permanecer en una cierta estabilidad. Naturalmente, y con frecuencia, esa estabilidad no es nada más que una forma del estancamiento, es decir, una forma de la esclerosis y de la falta de renovación de los mecanismos que persiguen una representación ideal de los ciudadanos en los foros políticos. Y en nuestro tiempo, uno de los mayores aliados de la esclerosis, de esa decadencia democrática, es sin duda eso que se ha dado en llamar el pensamiento políticamente correcto, el PC, que son unas siglas que desde el Partido Comunista hasta Personal Computer han tenido mucho éxito. El pensamiento políticamente correcto, el PC. El PC establece, como el PC, lo que puede ser dicho. Es decir, marca en una sociedad convencional aquello que puede formar parte del debate. No aquello que puede discutirse en un sentido u otro, no, sino aquello que está dentro o está fuera del debate. En Cataluña, bueno, el PC ha estado sistemáticamente aliado con lo nacionalmente correcto, que es la forma más pura y más esclavizante de el discurso que puede hacerse. Por lo tanto, y dado esa deformación estable de la democracia, el PC, lo que puede ser dicho, es naturalmente su mejor aliado, como he dicho antes. Pues bien,
Esta mujer que hoy voy a presentar, la diputada Rosa Díez, buena amiga mía, además, es, a mi juicio, el mayor adversario que tiene lo políticamente correcto y esa suerte de democracia enlodazada, quieta, en la política española. Rosa Díez se ha propuesto, de algún modo, decirlo todo. Otra cosa es que discutamos o no sus propuestas, pero lo importante es que ha sido, en el ámbito general de la política española, la primera que ha roto las reglas del discurso. Es decir, se ha limitado en sus intervenciones parlamentarias, en sus campañas electorales, en sus artículos periodísticos, a violentar la estabilidad de ese discurso general. He leído el discurso, la intervención que va a hacer delante de todos ustedes esta mañana, y es una pieza dedicada básicamente a la reforma constitucional. Es decir, apunta al mismo corazón del consenso de lo que puede ser dicho. Para algunos, entre los que me cuento, la Constitución española es algo intocable. Es decir, forma parte del que quizá haya sido, sin ninguna duda, el mejor instante colectivo de la vida española. La manera como España resolvió el paso de la democracia a la dictadura se plasma en esa Constitución. Una Constitución cargada de imperfecciones, incluso gramaticales, pero quizá por eso una buena Constitución, no por la gramática, pero sí en todo caso porque la única forma a veces de resolver las guerras civiles es la ambigüedad. Y por lo tanto, incluso en aquellos que como yo tenemos a gala destruirlo todo, nos sorprende y nos perturba que alguien plantee una reforma de la Constitución cuando la Constitución es, para la gente de mi generación y de mi corte de cara, algo prácticamente intocable. Pero, naturalmente, he de decir que Rosa Díez y el partido UPyD tiene básicamente razón en aquello que plantea de la reforma constitucional. Hay algunos aspectos que pueden o no pueden, que pueden discutirse en un sentido o en otro, pero es encomiable su decisión y su rigor a la hora de señalar que algunos de los problemas del nuestro presente están efectivamente en ese tótem mágico que habíamos instalado como base de nuestra convivencia e incluso de nuestra melancolía. Hay algo, además, muy interesante en esta propuesta de Rosa Díez, que es la posibilidad real, el hecho ya, de haberle quitado a los nacionalistas el monopolio de esa reforma. Porque incluso dejando al margen los contenidos de lo que cada uno plantee, que evidentemente son muy diferentes, los nacionalistas siempre juegan con esa especie de facilidad del que se opone a algo que llaman esclerotizado, inmutable, etcétera, coincidiendo en parte con esa visión crítica sobre la democracia de la que hablábamos antes. Entonces es realmente interesante que desde lo que podríamos llamar el constitucionalismo, desde lo que llamaremos el constitucionalismo, se plantee una paradoja como la que Rosa Díez plantea, desde el constitucionalismo plantearse la reforma de la Constitución. Bien, es una manera, insisto, inteligente de preservar el debate del monopolio nacionalista. Solo por eso ya debería tener interés. Pero, naturalmente, lo tiene por otras cosas más. No voy a cometer la grosería de alargarme demasiado en el detalle. Quiero solamente decir dos cosas, o tres quizá.
más allá de la posibilidad práctica de que esa reforma germine políticamente alguna vez en España, evidentemente la diputada Díez nos obliga a todos los españoles a repensar algunas cuestiones que son de una gran importancia. Y, por ejemplo, una de ellas monumental, muy grande, muy complicada, muy difícil de asumir para todos, pero desgraciadamente muy real, y es la propia sostenibilidad del Estado de las autonomías. En el corazón y en el núcleo de esa reforma constitucional, por lo que yo entiendo que UPyD plantea, está ese enorme interrogante lanzado a la sociedad española en estos momentos críticos. Es decir, ¿nuestro Estado es sostenible? Y dentro de esa sostenibilidad general, que por un lado es moral y por el otro es económica, podríamos seguir descendiendo a lo concreto. Ella lo hace en algún momento de lo que ustedes van a escuchar dentro de unos minutos. Por ejemplo, ¿es sostenible la protección lingüística que los diferentes gobiernos han dado en unos momentos ya, o otorgan, en un momento en que la situación de las lenguas minoritarias respecto a la lengua mayoritaria, a la koiné del castellano, es radicalmente distinta de lo que lo era en el año 77, al final del franquismo? Es decir, podemos plantearnos hoy una distribución de los presupuestos respecto ahora a lo lingüístico, que será más o menos, pero será, que no tenga en cuenta esos 30 años pasados y la situación completamente distinta que viven las lenguas respecto a lo que sucedía a finales del franquismo. Bien, es una reflexión, ¿no? Interesante hacerse. Interesante hacerse, naturalmente, si uno evita lo que decíamos antes. Si uno evita esa esclerosis que consiste en repetir como loros mecánicamente que las lenguas son patrimonio de la humanidad, por ejemplo, ¿no? Esa especie de mantra que no resiste una sola mirada objetiva y clara. Es sostenible, para poner un último y segundo ejemplo, el programa de televisiones públicas que hemos construido en España. Es decir, es igual la Cataluña de 1984, cuando Jordi Pujol puso en marcha la televisión pública TV3, su obra de gobierno fundamental, por no decir la única. Es exactamente la misma situación esa que 20, 25, 30 años después, la situación que vivimos con la proliferación de canales privados, con la irrupción de Internet. Es decir, es posible, razonable, lógico, sensato, que en Barcelona en estos momentos haya 5, 6 me parece que son exactamente, canales de televisión pagados por los ciudadanos. ¿Eso tiene algún sentido a la hora de recortarle un 5% a los funcionarios o congelar las pensiones o hacer ese tipo de medidas que probablemente son imprescindibles, pero que no van acompañadas ni siquiera de la torna de la moralidad? Es decir, de la torna de decir, bueno, a lo mejor no nos ahorramos demasiado en que el señor Carod viaje una vez cada 15 días solo, pero es imprescindible hacerlo por razones de moralidad. O quizá tenemos que plantearnos la privatización de algún canal de televisión, a lo mejor como, no sé, es un canal de música clásica o de música catalana, pues bueno, no significa mucho en términos económicos, pero no es verdad que hay que hacerlo, no es verdad que hay que llevar ese mensaje de austeridad también al corazón de la actividad española. En fin, ella les hablará mucho mejor de todo esto. Quiero acabar subrayando algo que no podría dejar de hacerlo. La mujer que tienen ustedes hoy en el desayuno, dicho ras y curt, como decimos aquí, que debe tener una traducción castellana que ahora no recuerdo,
es una mujer que se ha jugado la vida por la política. Naturalmente, esto no prejuzga nada sobre lo acertado de sus propuestas ni sobre la calidad de sus convicciones. Desde luego. Ojalá las víctimas siempre tuvieran razón, el mundo sería mucho más sencillo. Pero sí nos informa de algo muy importante en estos momentos, además. Nos informa sobre la naturaleza de su compromiso con la política. Y, sinceramente, creo que es ese tipo de compromiso con la política el que necesitamos. De ahí que sea una razón más para darle muy gustosamente la bienvenida y la palabra. Muchas gracias, Arkady, por ser mi amigo y por acompañarnos en esta presentación y por haberla hecho tú mismo. Gracias al Foro por invitarme una vez más a participar en un acto de estos y gracias a todos ustedes por haber acudido a esta invitación, a todos algunos que conozco, a muy poquitos de los que conozco, a las personas que no conozco y que tienen interés en escuchar y en hacerse escuchar, y a algunos compañeros de escaño que también agradezco especialmente que hayan venido a este acto. Aunque es obligado hablar de economía o de política económica en la circunstancia en la que vive España, no me voy a detener demasiado en analizar la forma en la que el Gobierno ha encarado la crisis financiera, económica y social que sufre nuestro país. Tampoco es necesario recordar el principio de negación que ha presidido el discurso y la acción de nuestro Gobierno hasta que ha pasado a seguir instrucciones. Pero sí quiero recordar que no ha sido la crisis financiera internacional, sino las consecuencias de la política de despilfarro de nuestro Gobierno lo que ha obligado a intervenir a los países europeos para proteger el euro con un plan de rescate que por su dimensión, por su cuantía, todo el mundo sabe que estaba pensado para España. No ha sido la crisis, sino la indolencia lo que ha provocado que Europa nos exija un ajuste de 15.000 millones que el Gobierno resolvió, entre comillas, con el decreto aprobado el pasado 27 de mayo. Ya que los mismos nacionalistas que proponen en Cataluña referéndums de autodeterminación se proclamaron en Madrid los genuinos defensores de la política de Estado, empezaré por hacer alguna consideración al respecto, habida cuenta que estoy también aquí en Cataluña. Permítanme que establezca dos premisas en relación con esa supuesta política de Estado y esa supuesta necesidad y obligación que teníamos de aprobar ese decreto. La primera es que es una irresponsabilidad apoyar medidas que se consideran antisociales, incompletas y perfectamente evitables. La segunda consideración es que no es verdad que la única forma de reducir el déficit sea la que nos propuso el Gobierno. Sin abundar demasiado en los datos, repasemos cómo hemos llegado a esta situación. Solo con que el Gobierno hubiera renunciado a instaurar medidas populistas tales como la deducción de los 400 euros, la rebaja del impuesto de sociedades o la supresión del impuesto de patrimonio, nos hubiéramos ahorrado más de 15.000 millones que estamos obligados en este momento a reducir. Solamente con eso. Con esos antecedentes, por tanto, ¿por qué hemos de creer que la única fórmula para salir de esta situación es la que nos propone y nos ha propuesto y nos ha sometido a aprobación el Gobierno de la Nación, el que nos ha metido en este agujero? El déficit puede reducirse de otra manera. Por ejemplo, Arkady apuntaba algunas cuestiones, yo las detallaré. Por ejemplo, obligando a las comunidades autónomas a utilizar para la gestión de sus competencias las mejores prácticas de las 3 mejores. Solamente con eso, sin eliminar competencias ni privar a los ciudadanos de ninguno de los servicios que les prestan, ahorraríamos 26.108 millones de euros al año, solamente con que utilizaran las mejores prácticas de las 3 mejores, o sea, con que se utilizaran en España criterios Maastricht, exactamente lo mismo.
Además, aunque el Gobierno haya sostenido, como respuesta a una interpelación que le presentamos al respecto, que no tiene el Gobierno un papel jerárquico sobre las comunidades autónomas, la Constitución española le otorga al Gobierno de la Nación competencias para recortar el gasto autonómico superfluo cuando atribuye al Estado, en su artículo 149, las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y la competencia exclusiva sobre la Hacienda General y deuda del Estado. Piensen ustedes, ¿puede alguien entender que tenga más capacidad de control sobre España el ECOFIN, el Fondo Monetario Internacional o hasta una llamada telefónica de Obama que la que tiene el Gobierno de la Nación sobre los gastos de las comunidades autónomas españolas? ¿Tiene sentido que el Gobierno proclame en el Parlamento, el lugar en el que reside la soberanía popular, que no puede actuar sobre el 55% del gasto total de las administraciones públicas, que es la cifra que alcanza el gasto descentralizado en España, 10 puntos más que en Alemania, 20 puntos más que en Austria? ¿Es posible que alguien en España y fuera de España pueda entender esto y le pueda dar seguridad escuchar al vicepresidente tercero, al Gobierno en su conjunto, decir que no pueden actuar sobre los gastos que representan el 55% del gasto público total? ¿Quién invertiría dinero en un país cuyo Gobierno diga esas cosas? ¿Eso genera estabilidad? ¿Eso genera certidumbre? ¿Eso da sensación de solvencia? Pero bueno, esto que les estoy diciendo ahora ya lo acaba de descubrir la vicepresidenta segunda, 3 semanas más tarde de que el vicepresidente tercero, como les explicaba, me negara la mayor, y la vicepresidenta segunda ha anunciado, como saben ustedes, que el Gobierno no autorizará ninguna operación de endeudamiento a las comunidades autónomas que se nieguen a realizar el ajuste presupuestario. O sea, como les decía al principio, lo que el Gobierno no puede hacer, no acepta cuando se lo explicamos en la lengua común, lo termina aceptando cuando alguien se lo dice en otro idioma y necesita de un intérprete para saber por dónde van las orientaciones o por dónde van las instrucciones. Hay muchos gastos evitables antes de recortar un solo euro a los trabajadores, congelar las pensiones, reducir las ayudas a la dependencia o recortar drásticamente la inversión pública. Solo se requiere un Gobierno dispuesto a gobernar para acabar con la multiplicación de defensores del pueblo, órganos consultivos, tribunales de cuentas, servicios meteorológicos, defensa de la competencia, agencias de protección de datos. ¿Saben ustedes que en España hay más de 100.000 normas con contenido económico que dificultan la unidad de mercado? 100.000 normas con contenido económico. Imagínense una empresa, bueno, ustedes lo saben, que tiene que conocer todas, o sea, y que no sabe exactamente cómo competir, en qué condiciones y con qué circunstancias en cada una de las comunidades autónomas, pasando una raya. O que en alguna comunidad autónoma hay, decía Arcadi, 6 canales de televisión. Yo había apuntado hasta 3 canales de televisiones públicas que han producido unas pérdidas en 2008 de 1.600 millones de euros. ¿Saben que entre el 2003 y el 2008 hemos pasado de 163 fundaciones públicas a 541, de 163 a 541, de las que 344 son autonómicas? El otro día leí también publicado que el Gobierno había descubierto 159 sociedades públicas más. Las había descubierto no sé cómo, pero que había descubierto 159 sociedades públicas más que no se sabía muy bien a qué se dedicaban. O saben ustedes también que la deuda de las empresas públicas de la Comunidad Valenciana, para hacer una cosa de reparto, supera los 13.000 millones y que Andalucía tiene 20.000 trabajadores distribuidos entre 54 empresas públicas, 20.000 trabajadores entre 54 empresas públicas que gestionan un presupuesto de poco más de 5.000 millones. Para comparar, les diré que la Seguridad Social gestiona más de 100.000 millones con unos pocos más de trabajadores. Esto es a lo que se llama eficacia comparativa. Me detendré un poco en el derroche de gasto de las televisiones públicas. Según un reciente informe de Deloitte, las deudas de las televisiones públicas en España en 2008, sin subvenciones, ascendieron a 1.618 millones, de los cuales 410 corresponden a la estatal y 1.208 a las autonómicas. Primera conclusión: las televisiones autonómicas, con el doble de subvenciones que la estatal, con el doble de las subvenciones, pierden 3 veces más y manejan más de 2.000 millones de euros. Estas pérdidas son más que el ahorro que se obtendría de congelar, o que se obtendrá, de congelar las pensiones. Las pérdidas, más que el ahorro que se obtendrá de congelar las pensiones. Son equivalentes a medio punto del IVA que ahora sube. Son más que el ahorro previsto en medicamentos, más que el ahorro del cheque bebé.
equivalentes al 75% del impuesto de ricos, la nueva astracanada, permítanme que les diga así, del populismo socialdemócrata, según la cual la definición de rico no depende de la cantidad de dinero que atesores, sino de la parte de España en la que vivas. Así se define lo que son ricos en España. Según donde vivas, eres rico o no lo eres. Para nada tiene que ver con la cantidad de dinero que tengas. De locos. Conviene destacar que las televisiones privadas, mientras tanto, ganaron más de 400 millones, lo que demuestra que se puede hacer televisión sin empobrecer al contribuyente, porque tampoco creo que haya nadie que diga es que las televisiones públicas son de calidad, no hacen programas de los llamados basura ni prensa roja, y por eso pierden dinero. No, esto es una cosa que desgraciadamente no se puede decir. Demostrado queda, pues, que hay alternativas para reducir el déficit que, además de no ser injustas y antisociales, permiten iniciar el camino de adelgazamiento de las administraciones y poner fin al despilfarro. Y tampoco es cierto que en toda Europa la otra premisa, hay que hacer esto, no queda otro remedio, era la primera cuestión en relación con el decreto, y la otra, en toda Europa se está haciendo lo mismo. Bueno, pues tampoco es cierto que en toda Europa se esté haciendo las cosas de la manera que nos propone Zapatero y que, por cierto, apoya entusiásticamente, según en el foro en el que esté, o no tanto, Durán y Lleida. Este es el único gobierno de un país europeo que no tiene mayoría parlamentaria ni pactos de gobierno. Primera gran diferencia. Alemania, Francia o Reino Unido tienen sólidos pactos de gobierno y Portugal, por ejemplo, que no lo tiene, pactó con las fuerzas de la oposición antes de llevar la propuesta al Parlamento. O sea, primero se hace el pacto y después se lleva la propuesta. No se lleva la propuesta y casi que te obligan o estás conmigo o estás contra mí. Solo este presidente es capaz de pedir a los ciudadanos adhesiones inquebrantables. Y solo en España hay una clase mediática, sí, una clase mediática, incapaz de analizar con sencillez todas estas cuestiones que les estoy relatando. Solo en este país, con tan poca historia democrática, con tan poco cuajo, se puede escuchar debates mediáticos como los que precedieron y sucedieron a la aprobación del decreto. Va a pasar lo mismo con la reforma del mercado laboral, ya verán, de los que se desprendía que no es el Gobierno al que le corresponde buscar acuerdos, sino que es la oposición la que tiene la obligación de apoyar lo que se le ocurra al Gobierno. Algo inaudito también en cualquier país democrático con un poquito de solvencia, con un poquito de cuajo. No, en España es la oposición la que tiene la obligación de apoyar lo que diga el Gobierno. No es el Gobierno el que tiene la obligación de convencer a la oposición, aceptando también sus propuestas, las que sean pertinentes, de que su propuesta es la mejor, en este caso para España. Una locura. Pero por mucho dramatismo que se le quiso dar, recuerden también eso, a la aprobación del decreto, el debate ha pasado y todo sigue igual. No hay más confianza sobre nuestro país, a pesar del salvavidas que ayer nos echó la señora Merkel, ni fuera ni dentro de España, y no la puede haber, desde mi punto de vista, y con todo respeto para quien piense lo contrario, mientras al frente del Gobierno esté alguien que ni ve, ni oye, ni entiende. Son demasiadas las medidas de carácter estructural que el Gobierno no ha abordado, quizá porque aún no ha recibido las oportunas instrucciones o porque aún no se ha asustado lo suficiente. Porque demostrado ha quedado que prefiere someterse al pinganillo para actuar a la orden que escuchar y reflexionar con aquellos que ostentan la representación de los ciudadanos y le hablan en la lengua común, en esa que entiende sin ninguna necesidad de traductores. Desde la reforma del sistema financiero hasta la definición de un modelo energético competitivo y claro, o la reforma del mercado laboral, todo lo importante, saben ustedes, está pendiente. Me dirán que el Gobierno acaba de aprobar una reforma del mercado laboral a pesar del desacuerdo entre sindicatos y patronal. Cierto es, vamos a ver con detenimiento la letra pequeña y la disposición real de que el texto sea concretado en trámite parlamentario. Pero hay ya elementos para la preocupación. En la rueda, les citaré solamente uno. En la rueda de prensa en la que se presentó el documento, Corbacho, ministro de Trabajo, dijo, entre comillas, que nadie espere que la reforma laboral vaya a resolver el problema de la crisis y el paro. Cierro comillas. Y de la Vega, vicepresidenta primera, afirmó, abro comillas, nos situará en la situación de crecimiento y de generación de empleo estable. Como ven, motivos para creer. A los graves problemas económicos y de confianza que sufre España se ha unido un excesivo proceso descentralizador que ha dejado, se ha unido o es causa y consecuencia, un excesivo proceso descentralizador que ha dejado en manos de las comunidades autónomas la mayor parte del gasto público y unas competencias esenciales, lo que ha dado lugar a un gasto creciente e insostenible que pone en riesgo el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales.
El desarrollo autonómico, sin ningún tipo de control sobre su eficiencia y su eficacia, ha sido un generador de desigualdad que empeora la crisis económica y perjudica gravemente a los ciudadanos y al conjunto de la sociedad por su voracidad, elefantiasis, mala gestión y competencia desleal y abusiva con los agentes económicos privados. El hecho diferencial de nuestro país respecto de los de nuestro entorno es que lo que está en quiebra en España es la política. Cuando en Alemania hay problemas, hay alemanes dispuestos a defender a su país, que es tanto como defender el futuro de las nuevas generaciones. Lo mismo ocurre en Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos o en cualquier otro país serio del mundo. Pero en España, con tanto discurso particularista, con tanto empeño en dividirnos, no solo ideológica, también territorialmente, este PSOE y este Gobierno han roto la comunidad política española, han conseguido excluir del ámbito público a la ciudadanía española. Aquí hay oficialmente ciudadanos vascos, andaluces, catalanes, castellano-manchegos, valencianos, aragoneses. Pero permítanme que les diga, faltan ciudadanos españoles. Faltan voces que defiendan lo común, lo que es de todos, la idea de España, la ciudadanía, la igualdad. Sirva como ejemplo de esto que digo la respuesta que estamos viendo ante el proceso abierto aquí en Cataluña por Convergencia y Unió, recuerden, los salvadores, los hombres de Estado, reivindicando la aplicación de la ley de consultas, aprobada por iniciativa del Partido Socialista en su momento, para convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Lo pongo a modo de ejemplo. El debate no puede limitarse a discutir si vulnera uno u otro artículo de la Constitución española, porque el problema de ese referéndum es si la pregunta que se hace y el ámbito en el que se formula son compatibles con la Constitución en su conjunto y, por tanto, con la democracia. Ya Ibarretxe pretendió algo semejante, si recuerdan ustedes, con su derecho a decidir del pueblo vasco. Y ya entonces le dijimos, por cierto, algunos desde el primer momento, que en una democracia aceptable el único pueblo al que cabe dar la palabra es al cuerpo electoral definido por la Constitución española, que es en ese sentido igual que cualquier constitución democrática del mundo. No encontrarán otra diferente que en este sentido. Sobre asuntos de interés general solo puede decidir el cuerpo electoral nacional. Lo que no se contempla nunca es que una parte separada de ese cuerpo electoral pueda decidir por el conjunto y, de paso, romperlo por la vía de los hechos consumados. Ni el pueblo vasco ni el pueblo catalán pueden decidir sobre la independencia de los territorios que les atribuyen los nacionalistas, porque esa decisión afecta a la unidad territorial y política de la nación constitucional de la que forman parte, que es la única nación democrática. Por lo tanto, estos referéndums que proponen los hombres de Estado que salvaron a Zapatero en el decreto, y que parece que lo van a salvar ahora, rompen la igualdad consustancial a la democracia, segregando la ciudadanía en bloques desiguales en derechos y obligaciones, pues se pretende que el resto de los españoles acepte como una obligación democrática el resultado de esos referéndums en los que no se les permite participar, pese a dirimirse un asunto que les afecta directamente: el futuro de su país. Como subraya Carlos Martínez Gorriarán, que también me acompaña, en un artículo publicado recientemente, eso es lo que hay de malo en ello, en este debate pervertido y perverso. Pero permítame que les pregunte, ¿creen ustedes que habrá algún partido nacional, de los llamados nacionales, algún prescriptor de opinión, algún analista sesudo, de estos que nos acompañan en las ondas cada día, que plantee en estos términos el debate? Me temo que no, que apenas nadie dará una batalla ideológica frente al intento de ruptura de la nación democrática. Hablarán del artículo A, del B, del C, del 3, de la interpretación. No, apenas nadie dará una batalla ideológica. Y, en fin, me permito apuntar otra cosa que creo que ocurrirá. Quienes lo hagamos seremos oportunamente silenciados o adjetivados. Eso es lo que yo llamo también el hecho diferencial español. Sirva todo este preámbulo para concluir que la crisis institucional provocada por el conjunto de decisiones de los gobiernos presididos por José Luis Rodríguez Zapatero no se puede solucionar cambiando de partido en el gobierno, sino que requiere una gran reforma política que devuelva a los españoles el control de la política y nos permita tomar decisiones sobre el futuro. Creo que en España ha llegado la hora de que alguien se atreva a proclamar, parafraseando a Clinton, aquello de «es la política, estúpidos», porque no hay solución a la crisis económica y de modelo productivo si no abordamos la reforma del modelo de Estado.
Porque a esta situación no hemos llegado de forma inevitable. El Estado ha quedado reducido a la impotencia por las cesiones de los dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, a unas minorías nacionalistas cuyos votos necesitan para poder mantenerse en el poder. Este proceso autodestructivo del Estado, iniciado hace décadas, ha sido llevado a sus últimos extremos bajo el mandato del actual Gobierno, que sigue en la dirección del desmantelamiento progresivo, pese a lo escaso del camino que le queda por recorrer. Nuestro partido, que es un partido constitucionalista, realmente la palabra constitucionalista, Arcadi, tú lo sabes bien, la acuñamos en Euskadi. Solo en Euskadi nos reclamamos constitucionalistas, porque solo allí hemos sentido durante muchísimo tiempo que la Constitución necesitaba de ser reivindicada porque era la única parte de España en la que no se había cumplido. Y el constitucionalismo era eso, la reclamación. Nosotros somos un partido que defiende la Constitución, sus valores y principios como elementos básicos e imprescindibles para garantizar en España la estabilidad democrática, la igualdad y el progreso. Eso exige, como plasmamos en nuestro manifiesto fundacional, la cohesión institucional y simbólica del Estado encargado de definir y garantizar los derechos concretos de los ciudadanos. No queremos un Estado de Derecho uniforme, ni mucho menos uniformado, pero sí unitario y descentralizado. El fetichismo de la diferencia a ultranza nos parece una solemne majadería política de la que, por cierto, viven unos cuantos iluminados y numerosos mangantes de la política local. Estamos por la España plural, de los ciudadanos iguales y distintos, pero no por la España asimétrica de los territorios enfrentados, radicalmente contraria al principio democrático de igualdad. Precisamente por eso, y para eso, sostenemos que después de 3 décadas de historia y del devenir político al que hemos asistido, el texto constitucional necesita ser revisado para que pueda seguir cumpliendo la misión de garantizar esos derechos fundamentales que no son negociables: la libertad individual y la igualdad jurídica. La ruptura del consenso que supuso el Estatuto catalán y el resto de los estatutos llamados de segunda generación, que han iniciado una reforma constitucional por la puerta de atrás, han constatado la debilidad de este modelo de descentralización que camina hacia un Estado confederal insostenible e impuesto por la vía de los hechos a todos los españoles. Es preciso que este modelo territorial del Estado, llamado autonómico, supere su provisionalidad e indefinición mediante una reforma constitucional que configure un Estado central fuerte, con competencias exclusivas, y unas comunidades autónomas con sus propias competencias y capacidades legislativas claramente definidas. Para configurar este modelo de Estado federal cooperativo, proponemos una reforma constitucional que defina y concrete los techos competenciales y cierre la distribución de competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales, reservando la competencia exclusiva e intransferible del Estado en una serie de materias claves relativas al interés general, la cohesión social, la igualdad y la libertad. Entre estas materias estaría la representación internacional, defensa, justicia, educación, sanidad, medio ambiente, protección civil, recursos naturales, urbanismo y gestión del territorio, sin descartar otras como tributos, seguridad social y función pública. Proponemos la reforma urgente de la ley electoral, que no es imprescindible reforma constitucional, en defensa de la igualdad, consagrada y conectada, la igualdad, en distintos artículos claves de nuestra Constitución. Igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, participación de los ciudadanos en la vida política, acceso a los cargos públicos y voto igual. Para preservar esos derechos constitucionales hay que cambiar la ley electoral. El informe que a tal efecto y por petición del Gobierno, precisamente, remitió al Parlamento el Consejo de Estado, certifica que el sistema actual produce primas que obtienen los partidos más votados y penalizaciones que sufren los menos votados, especialmente cuando estos últimos cuentan con un electorado disperso. O sea,
que la ley favorece a las dos grandes formaciones políticas de ámbito nacional y castiga al resto de partidos nacionales. Vean, si no, los números de las últimas elecciones generales. El Partido Socialista necesitó 66.801 votos para conseguir un escaño. El Partido Popular, 66.740 votos. Izquierda Unida, 484.973 votos. Y Unión, Progreso y Democracia, 306.079 votos. O sea, que mi voto vale 1 y el de mi vecino, para decirlo de otra manera, mi voto vale 1 y el de mi vecino, que vota PNV, vale 6. Yo no quiero que el mío valga más que el suyo, pero tampoco quiero que valga 6 veces menos. Creo que está, como se suele decir, más claro que el agua. La otra gran reforma pendiente tiene que ver con la justicia, uno de los pilares básicos del Estado social y democrático de derecho. Proponemos una modificación de la ley que regula la elección del Consejo General del Poder Judicial sobre la base de las recomendaciones contenidas en la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, aprobada por el Consejo de Europa hace ya 12 años. Proponemos también la reforma del Tribunal Constitucional, ampliando de 12 a 15 el número de magistrados para evitar el voto de calidad de su presidente, que se estudie la posibilidad de que los 2 miembros elegidos por el Gobierno lo sean por el cuerpo de fiscales en ejercicio mediante votación directa y secreta y que los 3 magistrados adicionales sean nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. Los candidatos deberán tener una experiencia de al menos 20 años y no podrán haber estado afiliados a ningún partido político durante la legislatura anterior. Y por último, en el capítulo de la justicia, defendemos que el sistema de elección del fiscal general del Estado atienda a su especial función de salvaguarda del Estado de Derecho, por lo que proponemos que se modifique el artículo 124.4 de la Constitución y que el fiscal general del Estado sea elegido con iguales criterios que el defensor del pueblo. La independencia de la justicia es también un factor clave para perseguir y acabar con la corrupción política. O sea, que no solo es que sea un espectáculo que hablen los magistrados del Constitucional o del Supremo en nombre de la mayoría progresista o de la minoría conservadora o viceversa, que es un escándalo. No solo eso, sino que la independencia es clave para perseguir y acabar con la corrupción política. Como también lo es incorporar al Código Penal, cuya reforma se aprobó hace unas pocas semanas y acaba de tramitarse finalmente en el Senado, medidas eficaces para prevenir y penalizar esa lacra. Por cierto, fíjense, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular rechazaron nuestras enmiendas encaminadas a que se aplique el nuevo delito de corrupción privada a las empresas privadas que presten servicios públicos, a prevenir y sancionar como corrupción privada a los cargos directivos de los partidos políticos que admitieran dádivas o regalos o a suspender de forma cautelar en el ejercicio del cargo o función pública a los imputados por delitos de corrupción contra la administración pública, atendiendo a la gravedad, naturalmente, de esas conductas que atentan contra el orden democrático de la comunidad. Fíjense que parece que en esta materia sí que existe una especie de pacto de hierro entre el Partido Socialista y el Partido Popular. No necesitan ni discutirlo para saber que están de acuerdo en que nada sustancial pueda cambiar. Antes mencioné la educación como una competencia que debe ser asumida por los poderes centrales del Estado. La educación es el principal instrumento de cohesión, de igualdad y de competitividad que tiene un país. Es un pilar esencial de la prosperidad económica, el progreso social y la constitución misma de una comunidad política democrática. Uno de los principales problemas de España es la inexistencia de un sistema educativo y de investigación acorde con nuestro desarrollo. Esa preocupante situación se manifiesta en un descenso en la calidad de la enseñanza, unas altas tasas de fracaso escolar, una degradación de la disciplina, una progresiva frustración del profesorado y en unos pobres resultados en pruebas internacionales homologadas, o en el hecho de que ninguna de nuestras universidades figure entre las más importantes del mundo. Pero miren, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular han tenido la voluntad real de llegar a acuerdos de Estado en esta materia. Han preferido ceder las competencias educativas a las comunidades autónomas sin importarles el efecto disgregador que esta decisión lleva aparejada. Unión, Progreso y Democracia sostiene que es urgente un pacto de Estado que garantice la calidad y la permanencia de la norma educativa,
que dote a los profesores de autoridad y que se les reconozca como los verdaderos expertos en la materia. Pero, sobre todo, hace falta un pacto que permita devolver al Estado las competencias en materia educativa. Porque mientras en España existan 17 leyes educativas, mientras no haya una autoridad nacional que controle el contenido de los libros de texto, mientras se utilice la lengua cooficial en las comunidades autónomas bilingües como un instrumento para excluir la lengua común del espacio público, oigan bien lo que dije, mientras se utilice, porque se puede hacer sin utilizarlo, nadie tiene arreglo, nada de esto tiene arreglo y la educación seguirá siendo nuestra asignatura pendiente. También en eso somos diferentes en España. Hace unas semanas, Paco Sosa Wagner me llamó la atención sobre una información aparecida en un importante diario alemán. Más del 60% de los alemanes se pronunciaban a favor de una regulación centralizada de la política escolar y de formación. Esta conclusión se derivaba de una encuesta realizada por un instituto especializado por encargo de la Fundación Vodafone, y cuando se preguntaba a los ciudadanos quién debería ser el responsable de estas políticas, entre comillas, para garantizar en todo el territorio alemán una igual calidad en materia educativa, más de la mitad de los ciudadanos de todos los Länder alemanes respondían que esa responsabilidad debe ser asumida por la Federación, o sea, por el Estado, que diríamos nosotros. Pues en España todavía no nos hemos enterado, y cuando yo defiendo estas cuestiones, bueno, iba a ponerme el adjetivo, pero no, voy a hacer eso de la COF, no nombrar al elefante. Me llaman de todo y además nuestro presidente sigue pensando que a más descentralización, más igualdad. En fin, quizás si se lo explican en Alemania, pues termine haciéndonos caso y entremos en un verdadero proceso de descentralización en el buen sentido y de centralización en el mejor de los sentidos, o sea, la educación, competencia del Estado. Fíjense que esta es otra materia, junto con la ley electoral, las cajas de ahorros y la justicia, en la que el Partido Socialista y el Partido Popular mantienen un pacto férreo para que nada de esto cambie, aunque España, mientras tanto, se nos vaya yendo por la fregadera. España en el verdadero sentido de la palabra, España en el sentido de la igualdad, de la ciudadanía española, de la única que nos importa. Por eso insistimos en que la regeneración de la democracia y la viabilidad del país pasan inexcusablemente por poner en marcha todas estas reformas. Quítate tú que me toca a mí no es la solución. Por eso decimos que esto no se arregla con que cambie simplemente el partido que gobierna. No quiero terminar esta intervención sin hacer un apunte sobre la interrelación económica entre Cataluña y el resto de España. Es evidente, aunque merece la pena insistir una y otra vez en ello, que la economía en Cataluña está plenamente integrada en el mercado español, vinculada a él. Sus ventas al resto de España son de aproximadamente un 24% del PIB regional, es decir, una cuarta parte de lo producido en Cataluña tiene su clientela en el resto de España. Al extranjero se exporta aproximadamente un 20% del PIB. Sé que a ustedes no les descubro nada, pero de vez en cuando hay que decir estas cosas porque nunca se dicen. En un hipotético caso de independencia, esto a lo que los hombres de Estado de Duran y Lleida llaman autodeterminación, Cataluña se enfrentaría lógicamente al rechazo del resto de España, salvo que entre todos los españoles lo hubiéramos decidido, lo que es, por otra parte, y como explicaba antes, la única forma de hacerlo, y sus ventas, las ventas de Cataluña, disminuirían. Además, el nuevo Estado catalán no formaría parte de la Unión Europea y se enfrentaría a barreras arancelarias en sus ventas también al resto de la Unión. Sus principales mercados se verían afectados. El ingreso en la Unión Europea no sería sencillo. Las ampliaciones se deciden, como sabemos todos, por unanimidad, por lo que España tendría derecho de veto. Francia, Reino Unido, Italia tampoco verían bien un precedente que daría lugar a problemas similares en Escocia, Córcega, Lombardía. En cualquier caso, tendría que ponerse a la cola por detrás de Albania y de Turquía. Conviene recordar todas estas cosas durante una campaña, prolegómenos estamos, de autonómicas. Es preciso decirles a los ciudadanos que exijan a quienes proponen la independencia para Cataluña que les expliquen todos estos datos antes de pedirles su voto en las urnas, porque uno puede ser independentista y en España los partidos independentistas caben en la Constitución, pero a la gente hay que hablarla con claridad. Y hay que hacerle las preguntas correctas, no solo en el ámbito correcto, sino también las preguntas correctas. No se puede engañar a la gente con preguntas tramposas,
como eso de si quieren la independencia dentro de la Unión Europea, que es algo que preguntan en estos referéndums de fin de semana. Hay que decirles a los ciudadanos con claridad, a los catalanes hay que decirles con claridad que son europeos porque son ciudadanos españoles. Hay una frase que se le atribuye a Josep Pla muy gráfica. Yo no tengo, en fin, no he podido encontrar exactamente el texto, pero se le atribuye a Josep Pla en una carta al presidente de la Generalitat, que dice: el catalanismo no debía prescindir de España, porque los catalanes fabrican muchos calzoncillos, pero no tienen suficientes culos. Por eso, yo añadiría que es una burla también defender la independencia subvencionada por España. Voy acabando, porque en definitiva es eso, es la independencia subvencionada por España, algo que los vascos conocemos muy bien de lo que ha sido siempre la tradición de nuestros nacionalistas. Voy acabando. Explicar el por qué proponemos estas reformas constitucionales nos llevaría a reflexionar sobre el hecho mismo del nacimiento, de nuestro nacimiento como partido político, y sobre el papel de los partidos políticos en las democracias modernas. Tal y como nosotros lo entendemos, los partidos son instituciones imprescindibles y sus funciones no acaban en la tarea de representación ciudadana y gobierno de las instituciones, pues canalizan y dan voz a las posiciones políticas de las personas. Bajo este enfoque, nuestro partido ofrece una alternativa de participación en la acción política a los ciudadanos que no se identifican con los partidos tradicionales ni comparten sus compromisos particularistas e insolidarios con el bien general. Por eso, para servir a esa causa, reclamamos la puesta en marcha de una política dirigida a introducir profundas reformas en las instituciones básicas de la democracia española, con el doble objetivo de incrementar la libertad personal de los ciudadanos y reforzar su igualdad jurídica. Más libertad personal, más igualdad jurídica. Y a eso le llamamos regenerar la democracia, a devolver a los ciudadanos el control sobre la política y sobre los partidos políticos para superar el agotamiento de ideas, la esclerosis de las instituciones y la incapacidad política de los principales partidos de gobierno y oposición para resolver los problemas más acuciantes, desde la crisis económica a la educación. Somos un partido político inequívocamente nacional. No somos un partido antinacionalista. No somos un partido antinacionalista. Tampoco somos una federación de partidos regionales. Tampoco somos una federación de partidos regionales al estilo del Partido Socialista o del Partido Popular. No tenemos franquicias en ninguna parte de España. En Cataluña tampoco. No somos antinacionalistas, somos un partido nacional, no somos una federación de partidos y no tenemos franquicias en ninguna parte de España, tampoco en Cataluña. Y conviene insistir para que nadie se confunda. La culpa de que el nacionalismo haya logrado una sobrerepresentación no es de los partidos nacionalistas. Los responsables de que hayamos llegado a esta situación en la que el Estado central se ha quedado prácticamente sin competencias, en el que el modelo territorial es indefinido y en el que se mezcla la confederación y el federalismo, son los partidos políticos otrora nacionales que han adoptado los tópicos nacionalistas y han renunciado a garantizar una nación de ciudadanos más libres y más iguales. Es frente a ellos, frente al Partido Socialista y al Partido Popular, frente al PSC y al Partido Popular de Cataluña, frente a los que somos la alternativa. Es frente a ellos, frente a los partidos nacionales, frente a los que les presentamos a los ciudadanos nuestra política y nuestra alternativa. Nuestra finalidad es promover en las instituciones un conjunto de reformas estratégicas capaces de renovar la democracia española, superando el estancamiento político al que ha llegado tras agotarse el impulso originario de la transición. Es para eso, para hacer esa otra política, para lo que hace falta en España un partido que defienda el Estado. Como ya he explicado, el actual modelo económico y político de España es insostenible. En lo económico solo puede durar mientras sea posible seguir endeudándose. Y, en fin, eso yo creo que ya está bastante complicado. En lo político está a punto de convertirse en inviable.
Aún tenemos la oportunidad de tomar la iniciativa de reformarlo, antes de que tengamos que hacerlo obligados por las circunstancias, en el peor de los escenarios, arrastrados por la crisis social y política y sin ninguna autonomía para decidir. Es hora de que blindemos lo común y no, como hasta ahora, los privilegios y las prebendas. Más de una vez he tenido que explicar que Unión, Progreso y Democracia, en foros similares a este, es un partido que ha nacido para defender lo que nos une. He puesto como ejemplo la necesidad de reconstruir esa tercera España que tan bien representaron un liberal como Marañón y un socialista como Besteiro, hombres cabales ambos, españoles sin complejos. Solían preguntarnos en foros de estas características si no temíamos que nuestra opción pudiera dividir, entre comillas, el voto de los partidos llamados nacionales. Siempre explicábamos que no había nada malo en poner en marcha otro partido que defendiera el Estado, y el tiempo nos ha dado la razón, tanto que si no hubiéramos tomado a finales del 2007 la decisión de crear este partido, la tendríamos que tomar ahora. Pero lo cierto es que la evolución de los acontecimientos nos lleva a una consecuencia, a una conclusión, mejor dicho. Si lo fundáramos ahora, no diríamos que España necesita otro partido que defienda al Estado. Hoy, a la vista de lo visto, diríamos sencillamente que España necesita un partido que defienda al Estado. España necesita hoy un partido político que rompa el empate a cero, esa especie de cara o cruz al que nos tienen sometidos el Partido Socialista y el Partido Popular, preocupados únicamente por impedir que entre en el campo de juego alguien dispuesto a disputarles el balón y a devolver la alegría y la emoción a las gradas. Vamos, alguien dispuesto a jugar para ganar el partido. Pero también hemos nacido para dar la oportunidad de reencontrarse a millones de ciudadanos que son, como nosotros, españoles sin complejos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Pasamos acto seguido, si le parece, al coloquio. Hay un montón de preguntas de todo tipo. Vamos a intentar organizarlas un poco. De todo tipo de condiciones. Por empezar por lo más actual, se puede imaginar, se puede casi deducir de sus palabras que van a votar en contra de la reforma laboral. No sé si es acertado o no la impresión. Ah, ya está formulada. No está decidido, porque realmente, como todo el mundo sabe ya, el decreto es un texto enormemente farragoso e inconcreto, y a nosotros nos gusta tomar las decisiones con una cierta, en fin, con toda la seriedad de la que somos posible. Nosotros veremos, estamos mirándolo ya, lo veremos propiamente el lunes por la tarde, que es cuando analizamos las cosas que van al pleno de la semana, y a partir de ahí tomaremos la decisión en relación, naturalmente, con la aprobación o no de este decreto ley, que, como todos ustedes saben, después tendrá un trámite de ley y podremos presentar enmiendas. Nosotros lo que sí habíamos dicho es que no votaríamos que la reforma del mercado laboral se hiciera por decreto ley, que no nos permitiera hacer un debate en el Congreso de los Diputados y mejorar el texto. Tenemos ante nosotros una propuesta de decreto y la analizaremos y, en fin, nos pronunciaremos una vez que lo hayamos hecho. Ahora, déjenme, para que no crea la persona que ha hecho la pregunta que me quiero escurrir, déjenme que les diga lo que pienso a la vista de lo que ya hemos visto. Yo creo que es una oportunidad perdida, por lo menos hasta el momento presente, que el Gobierno ha hecho lo imprescindible de lo que le exigían y que ha refrendado con este modelo que nos plantea lo que ya había fracasado del modelo actual. El principal problema que tiene el modelo del mercado laboral en España es la dualidad entre las contrataciones temporales y los contratos fijos. Una dualidad que ha sido muy perjudicial para nuestro país, para la competitividad de las empresas, para la productividad, para todo. Una dualidad que ha producido, como saben ustedes, que en un determinado momento los contratos temporales llegaran en España a ser el 33%.
Ahora debe estar por el 24 o algo así, porque claro, la mayor parte de los que han salido del mercado son precisamente trabajadores que tenían contratos temporales. Entonces, la dualidad es el principal problema, que afecta también, insisto, a la competitividad de las empresas, porque la dificultad para hacer contratos fijos es de tal calibre, por la dificultad del proceso posterior, que nadie invierte en formación de sus trabajadores, y los trabajadores que están en mejores condiciones pues han sido los primeros que han salido del mercado en toda esta crisis económica. Por tanto, la propuesta actual mantiene la dualidad, contrato temporal y contratos fijos. Es verdad que achica la brecha entre las condiciones de los unos y de los otros, unos contratos temporales, personas con contrato temporal a las que se les puede despedir sin ningún tipo de compensación prácticamente, unos contratos fijos que están en unas condiciones radicalmente diferentes. Bueno, ahora se achica la brecha, pero se sigue manteniendo la dualidad. Por tanto, se ha perdido, desde mi punto de vista, una enorme oportunidad para hacer las cosas bien, orientándolas en el buen sentido. Y, además, todo el énfasis, por lo menos del debate, cuando veamos la farragosidad, pues les diré si solo es el debate y luego en el texto realmente no es tanto así. Todo el debate está en relación con lo que cuesta despedir, con lo que se subvenciona para contratar. Bueno, otra cosa que a mí me parece a priori, y se lo adelanto, bastante compleja de entender, es esto de que se subvencionen los despidos. O sea, que también se vayan a subvencionar los despidos. Pero el debate se centra sobre los despidos, sobre lo que nos cuesta el despido, y una de las cuestiones que yo creo que es también un problema de nuestro modelo, que tiene que ver con la negociación colectiva, pues ha sido abandonado. No forma parte del catálogo, no forma parte de eso que se llama el descuelgue, no forma parte de lo que aparece en el texto, o lo que aparece es insuficiente. Con lo cual, mi conclusión previa es insuficiente. Bueno, hoy lo ha dicho Solbes, incluso. No es que sea una autoridad, en fin, que no se pueda confundir, pero quiero decir que demasiada gente desde distintas posiciones y desde distintas responsabilidades han llegado a la conclusión de que tendríamos que aprovechar esta oportunidad para hacer la reforma del mercado que España necesita. Pero dicho todo eso, cuando lo veamos... Ahora, en todo caso, hagamos lo que hagamos, no nos consideraremos más hombres o mujeres de Estado que los que hagan lo contrario que nosotros. Porque a mí esto de que te den lecciones de hombre de Estado, los mismos que convocan referéndums de independencia, francamente, por si no les había dado la impresión en mi intervención, me molesta bastante. Pues por seguir con temas de actualidad, también le plantean si comparte la opinión de algunos, por ejemplo el Partido Popular, de que la situación actual requiere o reclama un anticipo electoral. Hombre, el Partido Popular dice esas cosas en los mítines. En el Congreso de los Diputados nunca. Esos mítines que hace los fines de semana en los que propone que se marche Zapatero y además se propone reducción de los gastos electorales, en mítines que cada uno de ellos les cuesta lo mismo que nos cuesta a nosotros hacer toda la campaña de todas las elecciones, pues sí, ahí dice esas cosas, pero en el Congreso de los Diputados no. Entonces, Unión Progreso y Democracia le ha pedido al presidente que convoque elecciones. Porque nos parece que no hay por qué alargar, la agonía. Y porque nos parece que quien nos ha metido en este follón y lo ha hecho a ciencia y a conciencia, pues desgraciadamente no puede conseguir sacarnos de aquí. Y como lo pensamos, lo venimos diciendo en la tribuna del Congreso de los Diputados. Le dijimos hace año y medio que convocara un pacto de Estado o convocara elecciones, porque entonces creíamos que era muy difícil, pero que era posible un gran pacto de Estado, y ya desde ahí le decimos que convoque elecciones, le pedimos que convoque elecciones, pero por algo tan elemental como esto que les acabo de decir, porque yo creo que es imposible que mientras José Luis Rodríguez Zapatero sea presidente del Gobierno de España, España recupere el crédito perdido, sino también por algo que yo creo que es muy importante. Casi que es la única competencia que en este momento no comparte con nadie el presidente del Gobierno. Debía de hacerlo mientras pueda convocar elecciones con autonomía. Entre otras cosas, para devolvernos la autonomía a los españoles, la autonomía de decidir quién nos gobierna y cómo queremos que nos gobiernen. Es casi la única competencia que aún no comparte. Debía de hacerlo desde su autonomía. Nos vendría muy bien a todos.
Otra pregunta también de actualidad, aunque faltan todavía unos días para que acabe oficialmente. De alguna manera, anteayer se dio por concluida la presidencia española, la presidencia de turno de la Unión Europea, presidencia semestral. ¿Puede hacer un balance sobre esta presidencia? Sí, le vamos a examinar el miércoles al presidente del Gobierno. Tengo aquí un colega del PSC, si le adelanto lo que le voy a decir. No, le vamos a examinar el miércoles al presidente. A ver, el presidente González dijo el otro día en una reunión en la que celebrábamos el 25 aniversario de la incorporación de Portugal y España a la Unión Europea, que Europa no sería entendible, creo que fueron más o menos las palabras, sin la huella ibérica. Pues es verdad que Europa no sería entendible sin la huella ibérica, pero esta es una presidencia que no ha dejado ninguna huella. O sea que perfectamente Europa sería entendible. Si borras estos 6 meses, pues estaría igual que antes. O sea, Europa económicamente pues tendrá sus problemas, quizá más, pero realmente, si fuera capaz de explicarle al presidente que no confunda España con él mismo y esas cosas, y que cuando le criticamos a él no estamos criticando a España, trataré de explicárselo. Lo que es cierto es que ha sido una presidencia perfectamente prescindible, que no ha dejado ninguna huella. También por un tema actual y un poco derivado de su evaluación de la situación, le plantean si podemos acabar pareciéndonos o estando incluso igual que Bélgica. No lo creo. No, vamos, quiero decir, no tengo ni que explicarlo, no lo creo. Francamente que no. Pues ya temas relacionados más directamente con su intervención. El primero que le plantean es ¿a qué atribuye la sumisión y el silencio de las instituciones, de la sociedad civil, ante eso que tanto usted como el presentador han calificado de lenguaje políticamente correcto? ¿Temor, impotencia, escepticismo? No, business. Quiero decir, es el establishment. No hay que tocar nada porque están todos en ello. Entonces, aquí la cosa es que no hay que tocar nada porque esto es lo que manejamos, lo que hemos montado y lo que controlamos nosotros. Y si esto se cambia, pues se cambian también los actores y dejamos de controlar el cotarro. No es temor, ¿no? En fin, el temor se utilizaba antes, Arcadi lo planteaba en su intervención, en su presentación, no se puede tocar la Constitución porque entonces, claro, los nacionalistas quieren tocarla y tal. Sí, esto podía ser parte de, yo qué sé, los primeros años de la democracia y tal. No, hoy es el establishment. Es que las instituciones que fueron imprescindibles para construir la democracia en la transición, los partidos políticos, las asociaciones empresariales, los medios de comunicación, aunque igual no hay que llamarles instituciones, pero ahí están, los sindicatos, esas instituciones, en fin, están caducadas. Es decir, las que fueron imprescindibles no sirven para el siglo XXI. Y ellos lo saben, pero claro, lo que va a venir detrás, que son otro tipo, tiene que ser otro tipo de política y otro tipo de regla de juego y otro tipo de instituciones, el recambio es algo que no pueden controlar, que creen que no lo van a poder controlar y por tanto el acuerdo es para que no cambie nada, porque esto lo controlan y quienes están en las instituciones y las propias instituciones deciden quién es el cambio y cómo se hace el cambio. Y por eso no se cambia la ley electoral. ¿Por qué creen ustedes que no se cambia la ley electoral? ¿Por los nacionalistas? No, hombre, no, por el PSOE y por el PP. Los nacionalistas se sienten beneficiados, claro, y lo están, pero realmente quienes tienen quienes son los beneficiados y los que controlan las cosas son las dos grandes formaciones políticas. ¿Por qué no se cambian las instituciones de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial, las leyes que lo regulan, el Constitucional? Porque esto lo controlan. Porque si se eligieran a sus miembros de otra manera diferente, no lo podrían controlar. Entonces, ¿por miedo? No. Por poder. Porque esto es, al fin y al cabo, un sistema montado para que ahora me toca a mí y luego ya te va a tocar a ti. Y oye, igual nos retrasamos un poquito y en vez de estar 8 años resulta que tienes que esperar 12. Pero ya te va a tocar, no te preocupes. Ya te va a tocar, que aquí no cambia nada. Te tocará y no cambia nada. Pues no. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar, porque eso es la alternativa.
Lo otro es la alternancia. Lo que hay ahora es la alternancia. Ahora vengo yo, me pongo yo, pero las cosas siguen sustancialmente igual. Hay dos cuestiones relacionadas con sus comentarios sobre el gasto de las comunidades autónomas. La primera es si no cree que también la parte central del Estado ha incurrido en duplicaciones de servicios o por mantener estructuras después de haber transferido los servicios. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es muy concreta, ya que se ha referido usted a las televisiones. Le plantean si privatizaría usted las televisiones autonómicas y las municipales. Bueno, lo de las duplicidades es producto de un sistema, como decía antes, hablando de la reforma constitucional, que es inconcreto. Es decir, que en España hay competencias exclusivas, competencias compartidas, competencias delegadas, todo tipo de competencias. Entonces, uno de los problemas es que hay cantidad de cosas que no se sabe quién las hace, que las hacen 4 diferentes, lo cual viene muy bien como coartada cuando las cosas se hacen mal, porque entonces inmediatamente se dice, no, pero esto no, esto era de aquel otro, no, esto le correspondía al otro. Sistemas meteorológicos, o sea, aquí hay una nevada y tal, y de no, es que yo lo preví bien, el otro no, es que fue el otro que no lo previó. Entonces, bueno, el descaraje, o sea, por eso nosotros planteamos una reforma en la que quede claro quién tiene la competencia para cada cual. ¿Que hay duplicidades en la Administración General del Estado que han mantenido? Sin duda ninguna, pero de verdad, el grueso del despilfarro se produce en las comunidades autónomas. Pero déjenme que les diga, no porque o sea, los que están en las comunidades autónomas son peores que los que están en la Administración, no, es por el propio sistema, por la falta de control. Pero si es que es el Gobierno de la Nación quien ha venido sosteniendo, perdón, estilos anteriores, no va a parecer que todo empezó a funcionar mal cuando llegó este gobierno, quiero decir, que nadie me entienda mal. No, en fin, aquí se le ha dado un poco la puntilla, pero realmente todo esto ya venía produciéndose. O sea que cuando son los propios gobiernos de la nación sucesivos los que han decidido no controlar, no intervenir, poner en sus presupuestos, en los presupuestos generales del Estado, unos ingresos para las comunidades autónomas, sabiendo desde que se están poniendo que van a ser inferiores a lo que se presupuesta, dando por tanto un mensaje a las comunidades autónomas de que gasten más de lo que van a tener, renunciando después a la devolución, es que se ha fomentado un sistema de despilfarro. Y el control que se ejerce sobre los presupuestos generales del Estado y sobre el Estado central es mucho mayor que el que se ejerce sobre las comunidades autónomas. Pero insisto, es el propio sistema el que ha llevado a que el despilfarro sea mucho más fácil en las comunidades autónomas. Centenares de sociedades públicas sin ningún tipo de control. Es que no hay o sea, las sociedades públicas que dependen de la Administración Central del Estado no es que estén controladas, es que sabemos para lo que sirven. O mejor dicho, cuál es el objetivo, vamos a decirlo mejor. Pero hay centenares de fundaciones y sociedades públicas autonómicas, municipales y de todo tipo, que no tienen objetivo conocido. Algunas se hicieron hace 20 años y ahí siguen, aunque el objetivo para el que se hicieron, yo recuerdo siempre como ejemplo, una cosa que conocemos más de cerca, hace 20 años cuando se hizo la reconversión industrial en España, en Euskadi, o 30, no me acuerdo ya cuántos, 20 y tantos, se constituyó la SPRI, se formó la SPRI, la Sociedad para la Reconversión Industrial. Ahora ya no estamos en la reconversión industrial, pero ¿ustedes creen que ha desaparecido la SPRI? No, la SPRI ahí sigue. Y luego se han hecho otras muchas, claro, porque no vamos a hacer desaparecer. Entonces, es el sistema el que produce esta situación. Nosotros hemos editado un librito hace 2 o 3 meses que ha hecho nuestra gente, o sea, nuestros afiliados, la gente, unas personas que tienen conocimientos al respecto y que se han tomado el trabajo de recopilar cómo funciona cada una de las comunidades autónomas y tal. Esto que les decía antes de pasada, que solo con que se utilizaran las 3 mejores prácticas de eficiencia y eficacia, el modelo Maastricht que se utiliza para evaluar los países europeos, las 3 mejores prácticas de las 3 mejores. Si todas las comunidades autónomas las utilizaran, sin modificar las competencias que tiene cada una de ellas, sin que sufrieran ninguna merma los servicios que prestan, nos ahorraríamos al año 26.108 millones de euros. Yo recuerdo que se lo dije al vicepresidente tercero en esa moción de la que les hablé antes, cuando me dijo que no se podían controlar los gastos de las comunidades autónomas, que no había capacidad jerárquica, y me dijo, hombre, otra vez dame el libro antes.
Esta cosa, en general, era como que la oposición va acomplejada ante los datos que le va a dar el gobierno le da todo tipo de datos y la oposición no tiene datos para contestarle. Aquí ocurre lo mismo. ¿Quiere decir esto que el gobierno tenga los datos? Sí que lo tiene, pero ha decidido no intervenir. Entonces, yo creo que esto hay que ponerlo negro sobre blanco. Y tampoco podemos aceptar ese discurso tan absurdo, tan tonto, en fin, tan poco sostenible de si dices esto es que eres, en fin, jacobina o que eres centralista. Bueno, que a mí, por cierto, no me importa nada que me digan esas cosas, o sea, yo ya sé bien quién soy, pero no, reducirlo al ridículo, no, es que esto hay que cambiarlo. ¿Despilfarro en la Administración Central? Sí, pero en comparación, ¿significa que no haya que tocarlo? No, pero el problema no está ahí. Y luego, respecto de si privatizaría tal, pero es que usted cree que, o quien lo haya preguntado, que habría en este momento muchas empresas privadas dispuestas a comprar determinadas televisiones públicas. Yo las cerraría, sencillamente, directamente. Que claro, si la opción es que te la compren, pues igual no la puedes vender, porque hay, evidentemente, televisiones que no serían comprables. Nada más lejos de mi intención que coartar su libertad de explicar lo que quiera, pero si va usted un poco más brevemente, podremos atender todas las preguntas. Es que Bono me da 2 minutos y medio, entonces llego a un sitio de estos y me aprovecho. No voy a hacer tal cosa, pero sí, y entiendo, ya le anticipo que algunos de los temas que quedan pendientes son de enjundia, pero bueno. El primero se refiere a la ley electoral y habla de la partitocracia como problema, ¿no? La oligarquía que ejercen las direcciones de los partidos. Y la pregunta concreta es si compartiría la idea de que los partidos, de que los parlamentarios se eligieran de forma directa, por lo menos para la mitad de la Cámara. Sí, nosotros hemos hecho una propuesta de reforma de ley electoral que cabe en la Constitución, en la que lo que planteamos es que, bueno, aparte de que se reduzca el mínimo de cada una de las circunscripciones electorales, haya una parte de los 350 o 400, que como saben es el tope que la Constitución prevé, que se elija de otra manera, o en una lista nacional, que sí que requeriría cambio constitucional, o por restos. No sé que no es lo que me pregunta, lo que me plantea la pregunta, pero yo creo que la elección directa de los diputados requeriría una reforma constitucional mucho más profunda. Yo creo que lo que falla, que es que no todos los españoles, no el voto de cada español vale lo mismo con este sistema electoral, tendría solución sin necesidad de ir a esa situación. Y la otra cosa que falla, que es la lejanía de los ciudadanos respecto de los políticos y los partidos políticos, requeriría que en la ley electoral, también lo hemos propuesto, los alcaldes o los cargos unipersonales sean elegidos directamente. Yo creo que nuestra propuesta empezaría por ahí, por elegir directamente a los alcaldes y a los cargos unipersonales, porque eso acercaría mucho más a los ciudadanos a la política. Hay 3 preguntas relacionadas con el tema, digamos, independentista en Cataluña. La primera que le plantean es que la historia demuestra que los estados cambian, a veces de forma apacible y a veces de forma menos apacible, y le piden, lo ha dicho usted en su intervención, yo creo que de alguna manera, pero se lo plantean de nuevo. Si la ciudadanía de Cataluña decidiera la independencia, ¿por qué no concedérsela? Sería esa la primera pregunta. Y la segunda es que si no cree usted que tal vez la sociedad catalana ha madurado lo suficiente y no quiere ser gobernada sino autogobernarse, teniendo en cuenta sobre todo que muchas veces sus intereses o los intereses que la sociedad catalana piensa que son más importantes para ella se han subordinado a otros objetivos. Y la tercera es muy concreta y se refiere a una intervención de Alfonso López Tena, antiguo vocal del Consejo del Poder Judicial, que dice que si Cataluña se separara de España automáticamente continuaría integrada en los organismos internacionales de los que forma parte España. La pregunta es si se equivoca él o se equivoca usted. Bueno, en fin, no es una cosa de autoridad contra autoridad. Un Estado nuevo
pues requiere de que los organismos internacionales le admitan o no. Esto es como de primaria, o sea, no es una cuestión de dar demasiadas vueltas a la teoría. Cuando hay un Estado nuevo, tiene que ir a la puerta de un organismo internacional y pedir que le admitan como socio, porque es uno nuevo, es un Estado que no existía. Entonces, esto, insisto, no es una cuestión de autoridad frente a autoridad, sino de lógica común y aplastante. Por tanto, en fin. A ver, ¿tiene Cataluña derecho a autogobernarse? Y tanto. ¿Qué hace, pues, más que autogobernarse? Yo creo que hay autogobierno, ¿no? O sea, que a Cataluña y el conjunto de las comunidades autónomas españolas pues se autogobiernan, tienen la descentralización política, no administrativa en España es, en fin, comparable con la más alta de cualquier lander de cualquier Estado federal. Por tanto, pues claro que tiene derecho. La derivada esa de para que no estar sometido a intereses de otros, es que no comparto que esté sometida al autogobierno, en fin, está definido en cualquier país descentralizado. Incluso un lander, por ejemplo, pues se autogobierna, pero saben bien que el interés del lander jamás puede ser contrario al interés del Estado federal. Es decir, ¿le puede ir bien a Cataluña y mal a España a la vez? Pues no. ¿Le puede ir mal a España y a la vez que le vaya bien a Cataluña? Pues no. Puede haber situaciones puntuales, muy de corto plazo, en cuestiones muy... Mi idea, mi criterio y además la experiencia demuestra que están tan interrelacionadas que esto es así. Que igual siendo independiente le iría mucho mejor. Entonces ya no es el autogobierno, ¿eh? Entonces, autogobierno es autonomía, Estado federal, como le queramos llamar. Pero la siguiente, para llamarlo bien, y yo prefiero, siempre me entiendo mejor con los independentistas, porque por lo menos te plantean las cosas de cara. Entonces, ¿le iría mejor siendo independiente? Yo creo que no, pero es irrelevante lo que yo crea. Es decir, hay quien cree y defiende la independencia de una parte de España respecto del conjunto. Ahora, ¿eso lo puede decidir una parte de España? Pues no, porque es que yo también soy catalana. Es decir, yo aquí estoy en mi país. Y si esto se separa del resto de España, yo pierdo una parte de mi país. A mí me afecta, como al resto de españoles. Aquí también están mis raíces. Esto es parte de mi país. Por tanto, si los catalanes lo deciden, hay que aceptarlo. Es que lo expliqué antes, o traté de explicarlo. Es que no pueden decidir por algo que nos afecte a todos. Porque es que la ruptura de la nación española nos afectará a todos, no solamente a los que decidan irse. Por tanto, los españoles podemos decidir que Cataluña sea independiente. El conjunto de los españoles podemos decidir que Cataluña sea independiente, pero lo tenemos que decidir entre todos. Esto es lo del debate de la ley de la claridad en Canadá, que tanto dio de sí. Oiga, nos afecta a todos. La democracia es inclusiva, no te obliga a elegir entre formar... O sea, yo soy española y vasca y europea, yo no tengo por qué dejar de ser una de las cosas que soy, por tanto me afecta a mí también. Lo que no pueden decidir es una parte de los españoles sobre algo que afecte al conjunto de los españoles. Dice, ¿se puede cambiar la Constitución en ese sentido también? Se podría. Este es un debate que en Euskadi, es recurrente, lo hemos tenido durante muchísimo tiempo. ¿Hay que cambiar la Constitución para que una parte de España pueda decidir irse? Pues no. Si resulta que elección tras elección, sí, me estoy alargando, elección tras elección, el 80% o el 70% de los catalanes, de los vascos, de los gallegos, votaran partidos que pidieran directamente la independencia, sin trampa, no la autonomía subvencionada por España, sin milongas de seguiremos siendo miembros de la Unión Europea, directamente, oiga, así. Si hubiera elección tras elección, un periodo y tal, hombre, pues los españoles en su conjunto diríamos, oye, pues parece que esto va por ahí. Pero no al contrario. Eso es lo que pienso.
Estamos totalmente fuera de tiempo, pero aunque se quedan algunas preguntas, hay una que creo que no debe quedarse, porque le plantean a qué aspira o qué planes tiene Unión, Progreso y Democracia en las próximas elecciones autonómicas catalanas y qué tipo de relación mantiene con Ciudadanos. Con el partido Ciudadanos. Sí, ya. No, como partidos no tenemos relación porque no coincidimos, vamos, no tenemos relación institucional, quiero decir, porque no coincidimos en ninguna institución en la que están ellos no estamos nosotros y viceversa, pero bueno, algunas veces hemos hecho cosas juntos, o sea que cuando estamos de acuerdo en iniciativas, pues como con el PSC o con el Partido Popular o como con cualquier otro partido en el que estemos de acuerdo en temas, pues los defendemos juntos y cuando no, pues no. ¿Y a qué aspiramos? Pues aspiramos a que, en fin, el suficiente número de ciudadanos catalanes nos den su confianza para poderles representar en el Parlamento catalán. Es una aspiración que no es ingenua, quiero decirlo aquí, que se sostiene no solamente en la voluntad y en el deseo y en que creemos que eso pues sería muy bueno para todos, que nuestra voz se escuchara también en el Parlamento de Cataluña, sino en que somos conscientes de que también aquí, en Cataluña, hay muchísima gente que está hasta el gorro de los unos y de los otros. Y queremos dar una opción a esa gente para que no se quede en casa. Para que no se quede en casa, para que no vote en blanco o para que no vaya a votar eligiendo entre lo que no le guste y le gusta menos todavía. Hay centenares de miles de ciudadanos, por ejemplo, que votan en generales a un partido político nacional y que en autonómicas no van a votar. Sencillamente se quedan en casa porque les parece que esta cosa de las autonómicas no va con ellos. A esos españoles les queremos sacar de casa, a esos ciudadanos catalanes les queremos sacar de casa para que vayan, para que elijan, para que participen en la política, porque nos parece que lo que se juega en Cataluña afecta a toda España, lo mismo que la reforma del mercado laboral que vamos a aprobar dentro de nada afectará también a Cataluña. Y creo que eso es un servicio que podemos prestar también en estas elecciones autonómicas al conjunto de los ciudadanos catalanes, darles la oportunidad de elegir y de elegir otro partido nacional que defiende estas cosas tan políticamente incorrectas que decía Arkadi Espada que hemos defendido al principio en mi intervención. ¿Significa que habrá 4 listas de las 4 demarcaciones de las elecciones del Parlamento? Ese es nuestro objetivo. Muy bien, pues como decía, estamos fuera de hora. Joaquín Serra, consejero de Instalaciones Asistenciales Sanitarias, cerrará el acto en nombre de la organización y los patrocinadores. Joaquín, por favor. Señora Rosa Díez, en nombre del Fórum Europa, Tribuna Cataluña y de sus patrocinadores, Asistencia Sanitaria, Red Eléctrica de España y Renfe, le damos muchísimas gracias por asistir a este acto. Usted ha manifestado una enorme personalidad, yo creo que lo han podido comprobar todos los asistentes, y a los innumerables valores que le ha exaltado su amigo Arkadi Espada, permítame que yo le añada su arrolladora simpatía y sencillez que ha mostrado en la sala conjunta mientras tomamos café. Al señor Arkadi Espada, muchísimas gracias también por su asistencia, por su presentación, y a todos ustedes asistentes a este acto, encantados de volverles a tener aquí junto a nosotros en próximos actos. Muchas gracias y buenos días a todos ustedes.